Perdón que no. Gracias por recordarme. Bueno, ya, retomando. Bueno, voy a borrar todo, ¿verdad? Lo voy a explicar desde un comienzo. Cuando nosotros tenemos la ley de Faraday, que es una de las cosas que nos da la referencia a utilizar en el ejercicio, tenemos dos cosas. Primero tenemos la integral del campo en un contorno, que esto nos va a dar nuestra tensión. ¿Ok? Pero no la voy a anotar todavía. Y tenemos, por otro lado, el flujo magnético que nos da nuestro flujo. Entonces, esto está relacionado con la tensión. Y esto con el flujo. Y la ley de Faraday en sí nos relaciona la tensión igual a menos la derivada del flujo. Y aquí va un dt, menos la derivada del flujo. Y aquí va, aquí lo multiplican por un n, que este n es adimensional porque viene dado por el número de vueltas en el que está involucrado la derivada del flujo. Pero este b de acá puede estar en referencia a carga, que es lo que preguntaba, no recuerdo quién fue el que lo preguntó, pero esto puede estar en referencia a carga o puede estar en referencia a fuente. ¿Y cómo saber si está en referencia a carga o en referencia a fuente? Bueno, por lo visto en redes 1 o en electrotecnia, de que aquí nosotros nos van a colocar la tensión, y si no la colocan nosotros la definimos, y nos van a colocar una corriente. Y en el fondo, si esta corriente va hacia abajo y la tensión va hacia arriba, va a estar en referencia a carga. Y esto, la referencia a carga, nos va a decir que esta tensión de acá es menos B. Pero eso viene de esta expresión. Entonces ustedes cuando lo escriban en el certamen, escriben la integral del campo en un contorno C, que el contorno C va a ser este. Este será el contorno. En este caso, como está en referencia a carga, es menos B1, porque hay una caída de tensión. Hay una caída de tensión aquí. Y el flujo magnético viene dado por la mano derecha, que si ustedes aquí cierran su mano de acuerdo a cómo se está enrollando, ¿cierto? En este caso se está enrollando como hacia afuera de la pantalla. Entonces se está enrollando hacia afuera, vamos a tener un flujo que va a ser positivo hacia abajo. ¿Eso queda claro? ¿Hacia dónde está la positividad del flujo? Esto es solamente de regla mano derecha. Hacia acá va a estar el flujo positivo. Esto de acá es mano derecha. Mano derecha. Entonces, en el fondo, esto nos va a dar así, en una dirección que en este caso sería, no sé si este eje Z. Este eje Z sería menos, pero hacia ahí es positiva. Pero en el fondo, ustedes generalmente no escriben la referencia a esto, solamente escriben el flujo. Lo que les da la referencia es la referencia fuente o carga de la tensión. Porque cuando ustedes reemplacen esta ecuación, entonces ahora que ya sacamos la tensión, les va a dar que menos B1 va a ser igual a menos la derivada de T por N. Y que en el fondo es lo mismo que escribir que B1 es igual a de flujo de T por N. Y si estuviera en referencia a fuente, sería, que era la pregunta que hacía recién, estaría al contrario, o sea, la corriente iría hacia abajo y la tensión, o sea, estaría entrando por aquí, y la tensión igual iría hacia abajo, B2. Y en este caso, como es referencia fuente, en realidad ustedes pueden llegar y escribir inmediatamente la ley de Faraday, así si es que están seguros de lo que están haciendo, y pueden escribir B1, porque ahora esto está en referencia fuente, o sea, es positivo, es igual a menos la derivada de T.
por N. Y de hecho el ejercicio de hoy día involucra cuatro devanados, así que lo vamos a tener muy presente. ¿Queda claro lo que expliqué? Tienen que tener cuidado nomás que este B de acá, que aparece de la ley de Faraday original, puede estar en referencia a carga o fuerte. Y con referencia a carga va a tener un menos con fuerte. Entonces, cuando está en referencia a carga, el resultado sería el positivo y cuando está en referencia a fuente daría con el menos. Sí, sí. Pero igual tienen que tener cuidado que este flujo tiene que estar en la dirección en la que es positivo. O sea, si aquí se está enrollando hacia afuera, este flujo está hacia abajo, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque a ustedes les van a colocar, porque ustedes después relacionan los flujos entre sí. Si a ustedes le colocan un material ferromagnético de esta forma, ¿cierto? O el más simple, que es solamente una pierna. Si ustedes le colocan esto, y ustedes le colocan que aquí se está enrollando así, ¿cierto? Aquí, y aquí está I, y aquí está B hacia arriba, B1. Si le colocan esto así, el flujo positivo va a ir hacia abajo. Y esto, si ustedes definen esto bien con el flujo positivo y con esto en referencia a carga, va a ser B1 igual a N por de flujo dt. ¿Por qué? Porque está todo en su referencia original. Este estaría en referencia a carga y este estaría hacia abajo. Si esto estaría en referencia a fuente, lo mismo pero en referencia a fuente, o sea, con este hacia abajo, ¿cierto? Ahí sería menos acá, pero porque el flujo está bien definido. Entonces, el flujo siempre defínanlo de acuerdo a la mano derecha. Siempre defínanlo de acuerdo a la mano derecha y lo que les dije se va a cumplir. O sea, lo que preguntaste recién, si es que con referencia a carga van a ser iguales y con referencia a fuente van a ser con un signo menos, si eso va a pasar siempre y cuando ustedes definan el flujo de acuerdo a la mano derecha. O sea, con los dedos cerrándose de acuerdo hacia dónde se está cerrando el devanado. Y en el fondo el pulgar indica hacia dónde está yendo el flujo. O sea, si el pulgar está aquí y aquí estaría, no sé si se alcanza a notar, el pulgar indicaría el flujo. Siempre definan el flujo hacia la mano derecha y eso se va a cumplir lo que preguntaste recién. Entonces sería como que si haciendo un círculo en el devanado, si la tensión va en la misma dirección que el flujo, quedaría positivo. Claro, En el sí, contorno sí, C. sí, sí. Eh, si la tensión va en la misma dirección del flujo, en el contorno C. Es que claro, sí, sí, es que igual se puede prestar para doble interpretación lo que dijiste, pero creo que te entiendo. A lo que vas tú es que si yo leo esto así, ¿cierto? ¿Eso quieres decir? Que si yo leo esto así, en el fondo Sí, estoy, sí, como si fuera una malla. claro, sí, eso sí es verdad. Eso sí es así, pero no que vayan en la misma dirección porque en el fondo B está yendo hacia arriba, yo lo podría tomar también así, como que... Ah, no, sí, sí, claro, tiene razón. Es que, claro, en el fondo así uno podría decir que no está en la misma dirección comparado con el flujo, porque el flujo está yendo hacia abajo, ¿cierto? Aquí. Pero claro, lo que tú dices sí está correcto. Claro, como el flujo va hacia abajo y uno lo lee en un círculo, sí, sí están en la misma dirección. Pero quédense con lo que les dije recién. En el fondo, si es referencia carga, va a estar así, va a estar determinado por esto con la mano derecha, con el flujo determinado por la mano derecha y en fuentes. Ya, entonces ahora no queda ninguna duda con esto. Esto es lo más importante, de hecho, es una de las cosas más importantes a hacer. La otra cosa más importante es ley de Ampère y eso es todo en realidad. Esas dos cosas son las más importantes. Que a todo esto ley de Ampère tiene relación con el LBK. Esto tiene más relación con la relación entre, porque esto nos da la relación entre B y el enlace de flujo. Nosotros tenemos que la tensión es igual a la derivada de T del flujo.
esto. Y esto viene dado de lo que nosotros conocíamos de inductancia, que era así. Entonces, esta relación también va a cambiar de acuerdo a si estamos en referencia a carga o fuente, pero es directamente proporcional a esto, ¿verdad? O sea, si esto tiene un menos, esto va a ser con un menos acá. Pero esto va a ser más fácil de entender cuando hagamos el ejercicio. Ah, y la ley de Ampère tiene relación con el LBK, que es simplemente relacionar el H de L con el número de vueltas por el I que se está dando. Y si nosotros tenemos este mismo circuito de acá, y tenemos esto así tal cual como está, o sea, enrollando desde atrás, estaríamos aquí saliendo con el embobinado, estaríamos saliendo, ¿cierto? Y el flujo estaría hacia abajo. Entonces, si nosotros hacemos esto, nosotros tenemos que tomar una referencia para el número de vueltas que está saliendo, que generalmente yo lo hago con X positivo. O sea, si las entrando van a ser positivas, las que están entrando. Y una referencia del contorno. Entonces, si yo lo tomo esto así, voy a tener que menos H por un D, que va a ser un D de un entrehierro que puede existir acá, porque recordemos que, eso me lo salté, para que haya campo magnético tiene que haber un entrehierro que casi siempre lo colocan con D. Porque aquí hay permeabilidad infinita y cuando hay permeabilidad infinita aquí no hay H. H es igual a 0. Y eso venía porque B sobre mu sub 0 era igual a H. Y como U mu sub 0 es infinito, H es 0. Pero sí hay campo aquí. Aquí sí hay campo en los entrehierros. Entonces por eso viene este de acá. Y en el fondo si yo lo leo así, estoy yendo en contra de la malla acá, que sería menos HD, pero también estaría en contra de los puntos de acá, de los números de vuelta, entonces sería menos N por I. En el fondo nos quedaría que HD es proporcional a N por I. Eso es todo lo que hay que saber para este tipo de ejercicio de circuito magnético y eh, haciendo harto ejercicio se resuelve. Habían unos chicos que me mandaron unos ejercicios del Hausmelcher que están súper buenos y de hecho los voy a resolver y los voy a subir, yo creo, aquí apenas termine esto, porque no creo que lo alcancemos a ver, porque el ejercicio que viene igual es medio denso. O igual lo podríamos ver, pero en el fondo esto se entiende bastante fácil cuando se hacen harto ejercicio. ¿Queda alguna otra duda? Voy a compartir el ejercicio que tenía preparado. Que lo tengo aquí mismo. Ya, a ver, compartir pantalla. Acá está. ¿Se ve bien el ejercicio? Esta era la pregunta 2 del certamen 2 del semestre pasado. Que antes eran 3 preguntas y la primera pregunta eran puras preguntas teóricas, que eran 20%, después venía esta pregunta que era 40% y había otra pregunta que era de efecto skin, que en este certamen no va a entrar. O creo que eso me habían dicho los profesores, que no lo alcanzaron a ver, creo que ni siquiera, creo que el profesor lo vio hoy día, pero eso. Así que, eh, bueno, aquí lo primero que hay que hacer, bueno, hay que hacer 3 cosas, lo mismo que les dije la vez pasada. O sea, hay 3 cosas que hay que hacer para resolver este ejercicio. La primera es la ley de Faraday, la segunda es la ley de Ampère, y la última es la ley de Gauss, que esto tiene una relación con el LSK, relacionándolo con los circuitos eléctricos. La ley de Ampère tiene una relación con el LBK, y la ley de Faraday tiene la relación que vimos recién, que es B es igual a N por menos la derivada del flujo. ¿Cierto? Entonces, aquí ustedes decían porque como las tres, estas dos en realidad no tienen mucha relación entre sí,
ustedes pueden empezar por ley de Faraday o ley de Ampère. En realidad da lo mismo. Empecemos por ley de Faraday, que en realidad es como lo que más puede traer confusión. Así que por eso mismo preparé aquí un dibujo para que quede bastante claro. Pero antes que nada, lo primero que hay que hacer cuando atacamos este ejercicio es definir los flujos, hacia dónde se están moviendo los flujos. Porque cuando uno ve esto a primera vista es bastante extraño, porque uno tiene una pierna, o sea, dos piernas enrolladas por un mismo embobinado. Pero lo que ustedes tienen que tener claro, que ustedes pueden definir los flujos de aquí de acuerdo a como ustedes quieran en realidad, pero tienen que respetar siempre la referencia. Entonces lo que yo les recomiendo es siempre respetar la mano derecha, siempre. Por ejemplo, vamos del más fácil al más complicado. Este embobinado de acá, ustedes pueden ver que se está enrollando desde atrás, ¿cierto? Y si ustedes enrollan con su mano derecha, estarían, o sea, aquí estaría su mano, estarían enrollando así, ¿cierto? O sea, si la mano se está enrollando así. ¿Ese sería con negativo? O sea, en la ley de Faraday, esto está, I está yendo hacia abajo y V4 está yendo hacia arriba, ¿cierto? Entonces esto está en referencia a carga o fuente. Esto, si B está hacia arriba, B4 está hacia arriba, ¿cierto? Y I en el fondo está yendo hacia abajo porque está bajando por acá. Está bajando, en teoría está bajando. Estaría en referencia a carga. Entonces, al final, esto así rápidamente, nosotros sabemos al tiro que B4 es igual a N. Sí, dime Juan. Eso inmediatamente es. Una duda, ¿este embobinado es lo mismo que decir, por ejemplo, o hacer esto? Sí, sí, es lo mismo, pero la inductancia almacena campo magnético. Entonces, en el fondo, esta inductancia está provocando que haya campo magnético acá, ¿cierto? La inductancia almacena campo magnético, o sea, almacena energía en forma de campo magnético. Y esta inductancia está almacenando campo magnético aquí, en teoría, pero como estamos en esta impermeabilidad infinita, no hay campo magnético aquí, sino está acá. Esa es la única diferencia, pero sí, en teoría sí, esto sí, sí es lo mismo. Con la diferencia de que el campo magnético en este caso no está aquí, como pasa en los circuitos normales. Está acá. Pero eso es algo que no tiene mucha relación con lo que preguntaste en realidad. Pero sí, claro, sí, es lo mismo. Pero que quede claro que el campo magnético no está aquí, sino que está acá. Dale, vale, sí, por eso te preguntaba, es como un tema netamente para las referencias. Sí, claro. Pero bueno, yo les decía esto, de que esto es importante porque el flujo va hacia arriba de acuerdo a la mano derecha. Eso lo ven, que si yo encierro desde atrás, ustedes pueden ver que el cable está enrollando desde atrás, ¿cierto? Desde atrás se está agarrando el fierro, entonces mi pulgar va a estar hacia arriba. Entonces este flujo ustedes definanlo siempre de acuerdo a la mano derecha, o sea, está hacia arriba el flujo, ¿cierto? Y acá, si ustedes pueden ver que este flujo, este embobinado igual está hacia atrás, ¿cierto? El de acá. Entonces este flujo también va a ir hacia allá. Si ustedes definen este flujo hacia acá, si ustedes definen ese flujo hacia allá, se puede hacer, pero tienen que respetar esa referencia en todo el circuito. Y eso puede traer ciertas complicaciones. Porque cuando ustedes relacionen, en realidad pueden traer complicaciones en esta relación de acá nomás. Entonces, para evitarse eso, acuérdense que ustedes respeten la mano derecha siempre y la referencia carga va a quedar con el mismo signo y la referencia fuente va a quedar con distintos signos. Si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en este de acá, que I está yendo hacia acá y B2 también está yendo hacia acá. Entonces aquí tenemos una referencia fuente, pero observen que se está enrollando por acá. O sea, que se colocan la manito, ustedes estarían enrollando así. Ay, no, no sé, eso quedó bastante horrible, pero estaría enrollando así. ¿Cierto? Porque se está enrollando hacia adentro aquí hacia adentro.
hacia adentro. Y el flujo estaría hacia acá. Para que se entienda esto mejor, tengo un dibujo aquí. Que es con todos los flujos de acuerdo a la mano derecha. Primero voy a borrar todos estos dibujos que quedaron un poco extraños. Y voy a escribir en esto. Ya. Ahí está. ¿Se entiende que estos flujos están de acuerdo, que están positivamente de acuerdo a la mano derecha? El más importante es el flujo que está aquí. Este flujo de acá. Pero si ustedes recuerden siempre que vean esto, que es extraño, siempre recuerden que tienen que hacerlo positivo de acuerdo a la mano derecha. Independiente que sea tan extraño, ustedes hagan la mano derecha tal cual como se la enseñé. El flujo está entrando por acá, ¿cierto? Estamos abrazando, entonces va a haber un flujo que va a estar sí o sí hacia arriba. Y acá ustedes pueden definir un flujo que está hacia arriba o hacia abajo. En realidad aquí no va a haber una referencia indicada, pero como habíamos definido que este flujo venía hacia acá y este flujo venía hacia acá, el flujo 1 y flujo 3, creo que lo definí así. Sí, acá está el flujo. Es consecuente que este vaya hacia acá, porque si lo colocáramos hacia arriba, el LSK no se cumpliría, en verdad. En realidad sí se cumpliría porque estaríamos respetando una referencia. El LSK siempre se cumple, pero estaría con un signo negativo. Si ustedes colocan esto así, estarían diciendo que flujo 1 más flujo 2 más flujo 3 es igual a 0. Porque este es el LSK de la ley de Gauss. Entonces, por eso yo prefería en este caso definirlo hacia abajo, pero siempre definan de acuerdo a la mano derecha en general. Dime, Joaquín. Kurt, y en este caso podríamos haber dicho que el flujo 2 iba hacia arriba y el flujo 1 hacia la izquierda. Sí, claro, es que eso es lo que estaba diciendo recién. Si el flujo 1 va hacia arriba, ¿cierto? Si aquí está el flujo 1, bueno, es así tal cual como está, pero con el flujo 2 hacia arriba, ocurriría lo siguiente. Estaríamos diciendo que el flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3 es igual a 0. Y es lo mismo que decir que el flujo 1 más el flujo 3 es igual a menos el flujo 2, que en el fondo es lo mismo que tenemos acá. No sé si se ve. Es que este es el LSK. Entonces, ¿se acuerdan que las corrientes que entran tienen que ser iguales a las que salen? Si uno hace esto, estaría haciendo esto. Todas las corrientes que entran son iguales a las que salen. Como no sale ninguna, es 0 y las que entran son positivas. Entonces, al final llegamos a lo mismo, porque nos da que el flujo 1 más el flujo 3 tiene que ser igual a menos el flujo 2, y como el flujo 2 está hacia arriba, el menos flujo 2 sería este que está acá abajo. Si estuviera hacia arriba el flujo 2, pero yo para evitarme este problema de colocar este signo aquí, lo coloqué positivo, ¿no? En su función positiva. ¿Se entiende? Esto, este era el supuesto que dijo Joaquín recién, pero yo lo decidí colocar hacia abajo para no colocar un signo menos. Pero en realidad se van a dar cuenta que esto de la tele Gauss siempre va a salir de acá, del LSK. Lo importante es definir bien los flujos en los que se están embobinando. Este flujo de aquí, este flujo de aquí, este flujo de aquí. Y claro, acá como se están embobinando dos piernas, definan uno de los flujos de acuerdo a la mano derecha y el otro va a estar dado solo por la ley de Gauss. Pero ustedes pueden definirlo hacia donde ustedes quieran en realidad y con la ley de Gauss les va a dar el signo que corresponde. ¿Se entendió, Joaquín? O sea, Joaquín creo que preguntó, o fue Vicente. Yo, sí, se entiende. Ya, buena, bacán. Entonces, esto es súper importante, este dibujito de aquí. Voy a borrar esto. Porque en el fondo nos está dando todas las referencias. Oh, pasé a borrar. Nos está dando todas las referencias que vamos a ocupar en el ejercicio. Aquí está. Y arriba está el... a ver, dame un segundo que voy a escribir de nuevo o sea, voy a abrir de nuevo para que se vea bien el dibujo.
Kurt, Sí, dime. que estaba viendo el circuito que tú hiciste y en la rama del medio, Sí, tú dibujaste que la corriente iba entrando, ¿no? sí. Entonces al hacer la mano derecha siento que el flujo va hacia arriba, en el medio. ¿En el del medio? Sí, Ah, pero tú te refieres al flujo 2. sí, Claro, es que sí, de hecho va hacia arriba, pero tengan el cuidado de que va hacia arriba, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos ley de Gauss, flujo 1, flujo 3, ustedes pueden decir que esto de acá es igual a lo mismo que dije recién. Flujo 1 más flujo 2 más flujo 3, ¿cierto? sí. Y No, al pero final, sí, es que sí. como con la referencia que tú lo pusiste, siento que iría hacia arriba. Pero no sé si estoy bien o mal. No, Por eso sí, te pregunto. es que cuando ustedes hacen esto acá, ¿cierto? ¿Sí? Estaría hacia arriba, sería hacia acá. Pero el flujo, claro, el flujo de la pierna en sí, ustedes pueden definirlo hacia donde ustedes quieran. Claro, como tú dices, si yo Ah, ya. coloco eso ahí, puedo definirlo hacia arriba y no habría ningún problema, solo que si tú lo dibujas aquí hacia arriba, si tú lo dibujas ahí hacia arriba, tendrías que respetar esta función nomás. Ya. Pero Dale. para la ley de Faraday, ¿cierto? Si tú respetas tu referencia en sí, no debería haber ningún problema. Eh, Aquí está la imagen que yo tengo, que la quiero colocar rápidamente. La hago para que se vean las dos cosas. Ah, lo siento, estoy demorando en esto, pero quiero que se vean las dos cosas. El fondo es así. Eh, claro, de hecho, no sé si prefieren que yo lo haga con este flujo hacia arriba. Pero en realidad va a dar, bueno, hagamos las dos cosas, pues, vamos haciéndolo las dos cosas así. Bueno, ya, lo primero es ley de Faraday, que lo habíamos dicho. Entonces, como ya tenemos definidos los flujos, es súper fácil. Ya habíamos dicho que van a respetar las referencias que nosotros teníamos. Entonces, vamos del más fácil de nuevo al más complicado. Tengo aquí un dibujito que me va a hacer más fácil la pega, que aquí está. El flujo 4, por ejemplo. El flujo 4, que es este flujo que está aquí, este flujo que está aquí, va a estar determinado por lo que habíamos dicho, que es B4 igual a N por dt, o sea, de flujo dt. Y eso es por la regla de la mano derecha simplemente. En el fondo, esto está en referencia a carga, porque I4 está aquí, y B4 está bajando, o sea, está referencia, referencia a carga. Esto es referencia a carga. ¿Cierto? Y uno se fija que este de acá igual está en referencia a carga, entonces B3, que lo voy a dibujar aquí, también lo tenía dibujado. Ah, y aquí le escribí al tiro el enlace de flujo, que es este que está aquí, para que se encuentre al tiro las dos relaciones importantes. Entonces aquí está la otra relación que también está en referencia a carga, porque I estaba yendo hacia acá, y B4 y B3 hacia acá. Para el flujo 2 también sería lo mismo. Aquí, ¿cierto? Pero aquí es con un menos. ¿Por qué? Porque el flujo 2, aquí está, el flujo 2 tiene la corriente entrando hacia acá y nos definieron que B2 iba en la misma dirección.
Entonces, cuando nosotros hacemos el campo, la integral de campo, vamos a obtener que eso es igual a B2 positivo, porque está en referencia a carga. Como B2 es positivo, la ley de Faraday nos dice que B2 es igual a menos de flujo dt. Entonces, por eso quedan con el signo contrario. En el fondo, cuando es referencia a carga, pasa eso de que menos es igual a menos. Cuando está en referencia a carga. Cuando está en referencia a fuente, pasa que tienen el signo cambiado. Entonces, no sé por qué estoy borrando eso. Entonces quedaría así. Ya, y ahora el más... bueno, ¿se entiende por qué este queda con menos y los otros quedaron positivos? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya. Sí, en el fondo es porque estos están en referencia a carga y este de aquí está en referencia a fuente. El flujo, aquí, si nos vamos a esta pierna de aquí, el flujo nosotros lo habíamos definido hacia acá, ¿cierto? Por la mano derecha. Flujo 2. O sea, flujo 1. Flujo 1. Flujo 1 y como la corriente I2 está hacia acá y el B2 también está hacia acá, estamos en referencia a fuente y en la integral de campo nos va a dar que E de S es igual a B2. Esto de acá. Como, ¿se acuerdan que la ley de Faraday era así? Que esto era B sub N es igual a menos la derivada del flujo. Hoy se ve horrible. A menos la derivada del flujo. Entonces, como Bn es positivo, esto nos va a indicar que B2 es igual a menos la derivada del flujo. Cuando estamos en referencia carga, pasa lo contrario, que quedamos con menos B, por ejemplo en el caso 3 que está aquí mismo, y esta hacia acá, y B3 está hacia acá, o sea hay una caída de tensión. Entonces sería menos B3 es igual a menos de flujo dt. Entonces tiene el mismo signo, que fue lo que pasó acá. O sea, como esto está en referencia a carga igual. Esto de la referencia es algo que igual propongo yo, pero sí está bien, sí, se cumple siempre, pero el profesor como que no pasa esto de la referencia. Yo lo leí en un libro que se llama John K., que es como anexo, es como el libro que está después del Hausmelcher, y lo explicaban de esa forma, me quedó más claro. ¿Se entiende ahora, Román? Sí, gracias. Ya. Y ya, ahora el más importante, que es el de acá, que es como el más complicado de ver, y que vendría siendo, que lo tengo dibujado acá, que estaría dado por esto, ¿cierto? Que, como dijo Luis, perdón, esto podríamos haberlo definido de dos formas, con este flujo hacia arriba o con el flujo hacia abajo. Pueden ver que I está hacia acá, y en el fondo I va entrando aquí, acá arriba está en el dibujo, I va entrando, y acá también está. Entonces, esto está en referencia a carga, de eso no hay problema. Está en referencia a carga. Pero el flujo, recuerden que de dónde viene la parte de la derecha, de dónde viene esto, es que nosotros hacemos la integral de B por el de A. ¿Cierto? Esto es igual al flujo. Entonces, como hay un flujo, este flujo N es el flujo total que se está enlazando, flujo enlazado, se toman los dos flujos en la ecuación. Y claro, como dice Juan, nosotros podríamos haber definido este flujo de acá hacia arriba, y en ese caso nos quedaría que el flujo 1, que está acá, como es positivo, sería N por D dt del flujo 1 más el flujo 2. En el caso de ser, no voy a colocar esta flecha porque se puede confundir. En el caso de tomarse con el flujo 2 hacia arriba. Esto es algo de la referencia también del N que coloqué acá, que no sé si se lo fijan que los coloqué en todos. Ese N positivo, que marca el lado positivo del flujo, viene dado por la mano derecha también, que vendría siendo como el pulgar de...
de del enlace. Y eso. Si hubiésemos definido hacia arriba el flujo, estaría así. Si hubiésemos definido hacia arriba el flujo, estaría como esto de acá. Y como lo definí yo hacia abajo, está como esto de acá. Pero si se fijan, siempre respetando la mano derecha, que es la que está aquí. ¿Se entiende, Luis? Porque tú habías preguntado sobre esto. Sí, Kurt, me queda claro. Ah, ya, bueno. Vale. Sí. Bueno, yo en este ejercicio lo definía hacia abajo y tenía las fotitos listas porque dibujo súper mal. Entonces, por eso quería mantener la referencia hacia abajo. Lo que podríamos hacer es que yo puedo resolver este ejercicio en la ayudantía con los flujos hacia abajo y después le subo la pauta con los dos flujos, con el flujo hacia arriba y el flujo hacia abajo para que se noten que da el mismo resultado. Aquí está. Entonces, claro, el flujo 1 menos flujo 2, porque el flujo 2 ya vimos que iba a ser, o el flujo positivo que iba a resultar, iba a ser el menos flujo 2. Pero recuerden, la mano derecha siempre es lo primordial. Siempre hagan todo de acuerdo a lo positivo que es la mano derecha. Como aquí también se está respetando lo positivo de la mano derecha, porque como dice Juan, debería ir hacia arriba, pero está con un menos ahí. Porque así lo definimos en nuestra ley de Gauss acá. Ya, entonces aquí nosotros tenemos la mitad del ejercicio hecho, porque ya definimos la ley de Faraday. Entonces, para resumir, podríamos escribirlo aquí. De la ley de Faraday, obtuvimos que B1 era igual a N por la derivada del flujo 1 menos el flujo 2, que B2 era igual a menos N por la derivada del flujo 1, que B3 era igual a N por la derivada del flujo 3, y que B4 era igual a N por la derivada del flujo 3. Y estos N vienen dados por el número de vuelta de cada bobina. N1, N2, N3 y N4. Ya, eso para resumir de la ley de Faraday. En el fondo, esto sale al tiro en realidad. Esto de acá. Ustedes pueden llegar y anotarlo si es que están seguros de lo que están haciendo. Y ahora viene la ley de Ampère, que con eso ya se termina el ejercicio. El V4 no sería con un flujo 4. Sí, individualmente sí, pero recuerda que nosotros definimos el flujo 3 aquí, como el flujo que pasa con el flujo que se está enlazando. Entonces el flujo que se está enlazando aquí es flujo 3. Si nosotros enlazamos un flujo 4, estaríamos diciendo como que aquí hay un flujo 4, ¿cierto? Y aquí hay un flujo 3, ¿cierto? Pero si te fijas, el flujo que pasa por esta malla al final es el mismo. Flujo 4 sería igual al flujo 3. Si nosotros tenemos un material ferromagnético, por ejemplo, así, una línea, y nosotros tenemos varias bobinas aquí, por ejemplo, una bobina 1, una bobina 2, una bobina 3, el flujo que está pasando lo voy a escribir con rojo, el flujo que está pasando aquí, este flujo, es el mismo para las 3. Este flujo estaría siendo el mismo para las 3. Entonces, este B, ¿cierto? Está en referencia así. Sería B igual a N por el flujo 1. Si este fuera N1, este B de acá sería, y está aquí, sería N2 por el flujo 2, o sea, por el flujo 1, perdón, por el mismo flujo, que es lo que quería decir. Y este B3, y ya aprovechando coloquemos el tiro esta referencia al revés, sería igual a menos N3 por el flujo 1. ¿Por qué? Porque se está enlazando el mismo flujo. El flujo enlazado por la pierna va a ser el mismo. ¿Se entiende eso?
Oye, Kurt, una pregunta. Vale. Sí, dime. ¿Todos esos no deberían ir con la derivada del flujo o no? Ah, sí, es verdad. Sí, tienes razón. Eso es derivada de flujo. Puta, me va a quedar horrible si lo coloco ahí, pero sí tienes razón. Eso es derivada de flujo. Respecto al tiempo, eso es súper importante. Que fue como, acá también lo escribí horrible. Sí, eso es de T. Derivada de flujo. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. ¿Se entendió la consulta? ¿Qué lo había preguntado Joaquín Fuerte, no? Chuta. Ah, pero lo puedo revisar. ¿Se entendió? ¿O no? Que ese flujo que pasa por aquí por la pierna 3 al final es el mismo flujo que pasa, que se está enrollando aquí, el que se está enrollando aquí. Sí. Sí. Ya. Entonces seguimos con la ley de Ampere. Ya, entonces ley de Ampere. Ley de Ampere. La ley de Ampere viene dada por lo que habíamos dicho, por el HDL, que este DL va a ser siempre el del entrehierro, igual a N por I. Entonces lo que vamos a hacer es leer la malla, porque esto es casi como un LBK, y aquí la tengo dibujada, para que se entienda mejor. Entonces, aquí está. Aquí está la primera malla, que sería la ventana de la izquierda. Sería la ventana de acá. Voy a de nuevo dibujar esto para que se vea el circuito. No. Entonces aquí está el entrehierro, el de acá, que es donde se está almacenando el campo. Y tenemos el N2 por I2, que es el que se está colocando acá. Y yo coloqué en rojo la referencia. La referencia del número de vueltas por I está hacia adentro, que lo coloqué acá, como una X. Y si pueden ver, el flujo 2 también se está enrollando hacia adentro. Se alcanza a notar también, el embobinado 1 no alcanza a cerrarse dentro de esta malla, se encierra en la malla de la derecha. Entonces por eso no lo colocamos. Y bueno, aquí solamente hacemos HDL, esto viene estado por el HDL. ¿Cómo? Con lo del enlace 1. Bueno, Sí. voy a dibujar acá al lado del tiro, que lo tenía dibujado. Lo de la malla del otro lado. Que lo que quise decir es que este flujo de aquí, ¿cierto? No se alcanza a cerrar en esta malla. El embobinado. El embobinado, si te fijas, se cierra aquí y sale por acá. En ningún momento entra a la malla de acá. Que hoy no se me pegó. Aquí está. Aquí está la ventana de derecha. Aquí sí se alcanza a notar. Que vendría siendo esto que está aquí. Este que está aquí vendría siendo el embobinado 1. El de aquí sería el embobinado 3 y el de aquí el embobinado 4. Y este de acá vendría siendo el embobinado 2. Eso quise decir. Entonces ahí se pone como la parte del embobinado que no va como con las dos patitas para afuera. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ya. Tú dices esto que sale acá. Esto de acá. Sí, ¿Eso? como que lo que se pone en la otra parte del embobinado. Ah, claro. No, porque se coloca solo lo que está entrando en la malla. Claro, pero en realidad sí, tu pregunta igual, o sea, tú lo puedes colocar aquí, po. Lo puedes colocar así, como con un punto acá, ¿cierto? Y acá estaría claro, un punto acá.
pero el de afuera no está influyendo en la malla en sí. Lo que influye es lo que está entrando. De hecho, no sé si se recuerdan de física 120, quizás que lo vimos, que nosotros nos colocaban como un espacio así y nos colocaban como unas corrientes entrando. ¿Se acuerdan? Nos colocaban varias corrientes entrando. Entonces, lo que nosotros o sea, lo que nosotros nos interesa es lo que nosotros encerramos en nuestro contorno y las corrientes que están entrando en ese contorno. Esto produce un campo. Entonces, ahí N por I, eso produce un campo por un DL. Que el campo viene dado por espira, o sea, por la mano derecha igual. O sea, si en el fondo si ustedes colocan el pulgar hacia adentro, el campo va a estar dado así. A ver, sí, estaría dado así. Pero siempre es lo que está dentro del contorno, lo que se está evaluando. ¿Se entiende? Ay, perdón, Bastián me había hecho una pregunta. El flujo no iría hacia abajo. ¿Estás, Bastián? ¿De qué parte era lo que había preguntado? Sí, era. Fue hace rato, sí, pero ya caché ya. Así que Ah, dale. ya. Vale, vale. Sorry que no, pero para la próxima interrúmpeme nomás si no, porque no alcancé a leer el chat. Recién lo vi que No, ya. ¿Se entiende lo que es esta ley de Ampere que se realizó acá? Ah, y fíjense que, por ejemplo, aquí en la ventana 2 es más interesante que estos puntos están entrando y nosotros definimos el X como saliendo, ¿cierto? Y estamos leyendo la malla así. Oh, se está leyendo la malla así, ¿cierto? Entonces nosotros cuando pasamos por este entrehierro de acá, que es el entrehierro donde se almacena el campo 1, estamos colocando el flujo 2 hacia abajo, ¿se acuerdan? Flujo 2 hacia abajo. Entonces estamos yendo en contra de la dirección del flujo, por eso aparece este menos acá. Y en el entrehierro de aquí, que está aquí, está pasando lo mismo. Como el flujo lo habíamos definido así ya, esto va con un menos aquí. ¿Cierto? Eso por el lado de los campos. Y por el lado de los números de vueltas enrollados, está pasando que el I1 por N1 es positivo, porque lo definimos positivo. El menos está definido hacia como el punto, que vendría siendo N3, y menos N4. Si ustedes definen el positivo como el punto y no como el X, tendrían que leer la malla hacia acá, porque el punto, estos dos están relacionados por la mano derecha. Si el punto, este está saliendo, ¿cierto? Como está saliendo, eso involucra un sentido positivo hacia acá. Y viceversa. Si ustedes definen esto hacia acá, tiene que ser el X el positivo. En el fondo eso se hace para mantener, o sea, como ustedes tomen el ejercicio, se va a mantener el mismo resultado. Esto no va a cambiar. Esto es igual que el LBK que nosotros hacíamos en 120. No va a cambiar. La referencia se debe mantener de acuerdo hacia donde están leyendo ustedes. Si están leyendo en sentido de las agujas del reloj, el sentido positivo del número de vueltas va a ser hacia adentro, por la mano derecha, ¿no? Y si usted está leyendo en contra, el sentido positivo va a ser el punto, que es el que está saliendo. Aquí se tomó hacia sentido de la aguja del reloj para los dos ejercicios, por eso quedaron de esa forma. Ah, y lo otro, ustedes pueden tomar este en el sentido de la aguja del reloj y este en sentido en contra, pero, y si respetan la fórmula, les va a quedar lo mismo. Eso no da importancia. Es igual que los LBK de toda la vida. Bueno, y en el fondo, ¿uno por qué hace esto? Porque esto le permite a uno obtener el campo eléctrico, o sea, perdón, el campo magnético. Nosotros podemos despejar aquí H2 y vamos a tener que H2 es igual a N2 por I2 partido en D, ¿cierto? Vamos a obtener el campo magnético en función del número de vueltas y las corrientes. Y acá nosotros podemos reemplazar este signo de acá y despejar H3. Aquí lo tengo más ordenadito para no escribirlo tan feo. Aquí está.
Y H3 quedaría determinado por esta forma acá. O sea, no sé si se dan cuenta que si ustedes reemplazan esto aquí les va a quedar menos N2 por I2, que es lo que está aquí. Y si ustedes pasan al lado positivo el H3, no sé, en realidad ustedes ven cómo despejan H3, pero en el fondo es despejar H3. Y H1 va a estar determinado porque nos falta H1, ¿cierto? Tenemos H2 y H3, pero nos falta H1, ¿y cómo lo obtenemos? Con la ley de Gauss, que en verdad la ley de Gauss se relaciona con el LSK, que fue lo que nosotros dijimos al comienzo, que fue que en el flujo está pasando esto con los flujos. Ahí tenemos el flujo 1, y tenemos el flujo 2, y aquí tenemos el flujo 3, ¿cierto? Y en el fondo el flujo 1 más el flujo 3 va a ser igual al flujo 2. Y si ustedes recuerdan, el flujo 1, o sea, si nosotros recordamos, flujo es igual a B por A, ¿cierto? Y B por A es igual a mu sub 0 por H. Perdón, eso no es mu sub 0, es mu del entrellar por H. Ah, no, sí, es mu sub 0, porque en el entrellar hay aire, perdón. Me estaba confundiendo con conversión. Bueno, ya, pero mu sub 0 por H por A, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a tener mu sub 0 por H1 por A es igual a flujo 2, que sería mu sub 0 por H2 por el área 2 menos mu sub 0 por H3 por el área 3. Y en el fondo, si despejan, se van a ir estos mu. Y H1 va a estar determinado por H2 menos H3. Aquí creo que el área de H2 y H3 era la misma. Aquí les colocaron el área como una A, pero a veces le colocan esta área como, o sea, a veces ustedes tienen que calcular esta área, que para calcularla, pero casi siempre le colocan área, ¿no? Pero para calcularla simplemente ustedes definen una profundidad que va a ser W y el diámetro D, o sea, la altura D. Entonces el área va a ser igual a W por D. Pero generalmente le colocan A nomás, porque el área que está aquí, el área transversal por donde está pasando el flujo. Bueno, volviendo acá, H1 al final va a estar determinado por H2 menos H3. Y aquí podríamos colocar A3. Bueno, A3 y A2 es el mismo. Podríamos colocar por A partido en 2A. ¿Cierto? Y yo lo despejé aquí. Y me da el siguiente valor. Lo tengo todo anotadito. Aquí está. Ah, no, el flujo 1 era el flujo igual al flujo 3. Perdón. O sea, el flujo 1, el área del flujo 1 era igual al área del flujo 3. Entonces, en el fondo, esto quedaría así. Quedaría que el flujo 1 es igual a H2 por A menos H3 por A partido en no, H2 por 2 por H2 por A, porque A era, bueno, en realidad quiero verlo. El área del 2 era 2A. Eso es lo que quiero decir. Esto era 2A. 2A partido en el fondo es despejar H1 nomás de esta expresión de aquí. Y acá lo tengo más acotado. Pero si se fijan, lo único que hice acá fue multiplicar 2A por mu sub 0 para obtener el flujo. Esto con esto. Lo único que hice fue multiplicar por el área y por mu sub 0, que es esta expresión de ahí. El flujo es igual a mu sub 0 por el H por el área. Aquí, de una forma más simple, el flujo 2 es igual a el área 2 por mu sub 0 por el H2.
Y claro, H2 es N2 por I2, partiente. El A2 es igual a 2A. Y el mu sub 0 es igual a mu sub 0. No sé si quedó claro eso. Aquí ya se resolvió el ejercicio. En realidad aquí ya si les piden los flujos, ahí estarían los flujos magnéticos. Creo que las primeras, ¿cuáles eran las preguntas? Aquí están las preguntas del ejercicio. Determina el flujo de las tres piernas. Bueno, eso ya estaría listo, porque lo acabamos de decir. Y ahora dice determine la matriz de inductancia. Bueno, pero antes de hacer la matriz de inductancia, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda respecto a lo que acabo de hacer? Que aquí me enredé un poco con las áreas. Pero lo que quise decir en grandes rasgos es que lo único que queremos con esto, con la ley de Ampère, es despejar los campos magnéticos en función del número de vueltas y las corrientes. Kurt, en la ley de Ampère, el campo magnético, el signo de que dependía, o cómo se veía, si era positivo o negativo. Ya. El signo en la ley de Ampère depende únicamente del contorno que nosotros estamos tomando. Fíjate que nosotros en la malla de acá, ¿cómo lo puedo hacer? Ya lo voy a hacer más acá para que se entienda. Soy pésimo usando esto. Ya, pero aquí está. Ya. Aquí va a depender únicamente de hacia donde nosotros leamos el contorno. Si nosotros queremos leer el contorno del HDL, recuerda que esto es HDL, hacia el sentido de las manejillas del reloj, entonces nosotros estamos encerrando con nuestros dedos, ¿cierto? Recuerda que el contorno son nuestros dedos. Nosotros estamos encerrando así. Y estaría como hacia adentro de la hoja el pulgar. ¿Eso se entiende? Que si nosotros encerramos esto así, estaría hacia acá nuestro pulgar. Pulgar. ¿Se entiende eso? Luis, No, a ver, espera, déjame. si tú encierras con tu mano derecha, con tus dedos, o sea, si tú encierras con tus dedos ese contorno, el pulgar estaría apuntando hacia adentro de la pantalla. ¿Cierto? Sí, sí. Ya, entonces ese es tu sentido positivo. Ese es tu sentido positivo si tú lo estás leyendo así. Entonces, las corrientes que están entrando, positivas, N por I positivo, van a ser las corrientes van a ser estas corrientes de acá, porque está entrando, ¿cierto? Pero esta corriente que está saliendo aquí va a ser menos N3 por I3. Eso de acuerdo al número de vueltas por las corrientes. Y de acuerdo al flujo, el flujo va a ser, o de acuerdo al campo, sería menos N4 por I4. Y de acuerdo al campo va a ser, porque nosotros definimos nuestro campo, aquí nuestro H2 iba hacia abajo, ¿cierto? Y nuestro H3 iba hacia acá. Entonces se oponen a cómo estamos leyendo nosotros la malla. Eso es más relacionado con el LBK. O sea, tenemos H2 hacia acá y H3 hacia acá. En el fondo están en contra del sentido. Por eso nosotros colocamos menos H2 por D, menos H3 por D. ¿Se entiende? Que todo se basa en cómo lees tú esto. Si nosotros lo hubiésemos leído en el otro sentido, sería así, ¿cierto? Sería el contorno así. Y el positivo estaría dado por el punto. Si nosotros lo hubiésemos leído al revés. Entonces, como nosotros tenemos aquí, tenemos X, 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 punto, 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 punto. Y el flujo sigue igual. El flujo está hasta acá. Y el flujo 3 hasta acá. Entonces ahí sería así. Sería H2 por D, ¿cierto? Más H3 por D, porque están en la misma dirección de cómo lo estamos leyendo. Y el punto sería el positivo, como lo dijimos recién. Entonces sería más N3 por I3, más N4 por I4, pero menos N1 por I1, porque ahora el X es negativo. Y si te fijas, estas dos expresiones son iguales. La expresión de acá y esta expresión de acá son iguales. Porque es una referencia de cómo leímos la malla, ¿no?
¿Cachai? Que si se leen una a favor de la manecilla del reloj y otra en contra, ¿va a estar bien de acuerdo a esta referencia? Sí, ahí sí me queda claro. Bueno, Vale, Kurt. bacán. Sí, Juan tenía una pregunta, creo que. Sí, Kurt, te quería preguntar si es que la curva que se toma es la de la ventana, ¿no? Sí, o sea, ¿el límite te refieres al límite? ¿Al límite de la curva? Ah, O al, claro, o- cómo se define, que no me queda 100% claro. pero tú te refieres al borde, a cuánto es lo que estamos encerrando aquí con nuestro, cuánto es lo que estamos encerrando con el H, con el contando en ¿verdad? Más el qué es lo que se está encerrando. Ah, sí, se está encerrando la ventana. Aquí tenemos nuestro material ferromagnético. Uy, pero qué dibujo horrible. Bueno, ya, pero aquí tenemos nuestro material ferromagnético y estamos encerrando para la ventana izquierda, por ejemplo, la izquierda. Teníamos esto así, ¿cierto? Y acá teníamos uno que se está encerrando. Entonces, claro, nosotros estamos aquí. Lo voy a dibujar con otro color. Estamos encerrando aquí. Estamos Dale. encerrando, ¿cierto? Ahí estaría entrando esto. Y acá, claro, como estamos encerrando aquí, se responde la pregunta que habían hecho recién. No alcanzamos a encerrar esta bobina aquí. Entonces no se anota. Por eso aquí H1 era igual a... Ah, no, pero aquí el entrehierro estaba aquí. Entonces por eso ahí H2 era igual a N2 por I2. Había una pregunta en el chat. A ver, la voy a responder el tío. Ah, y a todo esto, ¿por qué no se encierra acá? Porque no recuerdo si, o sea, no me acuerdo si ustedes se acuerdan, pero había como una teoría que decía que si tú encierras todas las bobinas que se están encerrando y las que se están saliendo, si tú las encierras, en el fondo no estás encerrando nada, no estás encerrando un campo, porque las mismas corrientes que están entrando son las que están saliendo, el campo producido total va a ser cero, por eso no se encierra como acá, se encierra como entre la ventana y la bobina. A ver, hay una pregunta que dice, si la bobina solo estuviera encerrada en la pierna de en medio en vez de las dos, ¿cuál sería la diferencia? Si la bobina estuviera encerrada en la pierna de en medio en vez de las dos. Ah, ¿tú te refieres a si estuviera así? O sea, aquí estamos así. Si estuviera encerrado así, únicamente. Sí. Bueno, ahí sería más simple el ejercicio, ¿verdad? Porque en el fondo teníamos que preocuparnos del flujo, bueno, igual definiríamos nuestro flujo de acuerdo a la mano derecha, ¿cierto? Pero la diferencia estaría que en el flujo 1 estaría, bueno, la referencia se estaría más viendo en la ley de Faraday que en la ley de Ampère. En la ley de Ampère no tendríamos una diferencia notoria porque en el fondo estamos enrollando lo mismo en las ventanas. O sea, fíjense que sí, claro, si nosotros enrollamos aquí, estaríamos enrollando lo mismo en las ventanas. No, pero aquí, no, claro, si estuviera el del medio, aquí, sí estaría aquí saliendo, sí estaríamos enrollando. Claro, aquí sí estaríamos enrollando un X. Esa sería una de las diferencias. Claro, porque como estaría acá, estaría saliendo acá, no estaría esto acá. Aquí sí estaría saliendo. Y ustedes, si es que lo están enrollando y está, tienen que anotarlo. Esa sería la única diferencia. Entonces aquí sería más N2 más N1 por I1. O sea, el N1 por I1 estaría en la malla de 1. Esa sería la gran diferencia. Pero también había otra diferencia que es la ley de Faraday, que acá esto ya no estaría así. Estaría solamente el flujo, solamente el flujo 2. Porque claro, el flujo 1 no estaría a cargo de la tensión. Bueno, quedan 2 minutos y quiero alcanzar a pasar la matriz de inductancia.
que en realidad es súper simple. Lo único que se hace es que, claro, ustedes ya tienen los flujos aquí definidos. Si se fijan, aquí están los flujos. Aquí están los tres flujos. Está el flujo 2, está el flujo 3, ¿cierto? Y está el flujo 1. Está el flujo 1, ¿cierto? Entonces ustedes, para obtener la matriz de inductancia, tienen que relacionar la siguiente fórmula, que la matriz de inductancia está dada por una matriz de flujo, es igual a la matriz de inductancia por las corrientes. Y ustedes, este enlace de flujo, nosotros sabemos que el enlace de flujo es igual a... como que me está fallando el mouse. Pero el enlace de flujo es igual a n por el flujo. Entonces nosotros vamos a tener tanto flujos como bobinas tenemos encerradas. Me voy a tomar estos últimos 10 minutos porque necesito explicar esto. Los que se tengan que ir se van nomás. Flujo 1, flujo 2, flujo 3 y flujo 4. Vamos a tener 4 flujos porque vamos a tener tantos flujos como bobinas tenemos en el circuito. Tenemos 4 bobinas, ¿cierto? Tenemos una bobina, que está el grande de acá. Tenemos otra bobina acá, otra bobina acá y otra bobina acá. Entonces vamos a tener tanto enlace de flujos como bobina hay. Aquí va a estar el enlace de flujo 1, aquí el enlace de flujo 2, aquí el enlace de flujo 3 y el enlace de flujo 4. Y como dije acá, el enlace de flujo viene dado por n por el flujo. O sea, el flujo 1 en el fondo va a ser n1 por el flujo 1. ¿Cierto? Y así, o sea, el flujo 2 va a ser el n2 por el flujo 2. ¿Cierto? Y como nosotros ya definimos que el flujo era igual a esta expresión de acá, vamos a tener simplemente flujo 1 igual a esta expresión de acá, esta expresión que está acá, por n1. Entonces vamos a obtener, y lo tengo aquí, no lo tengo anotado, pero en el fondo vamos a obtener a sub a por mu sub 0 por n1 al cuadrado por i1, ¿cierto? n1 al cuadrado por i1, estoy aquí por si acaso, más 3 por n1 por n2 por i, lo tenía anotado acá. Por i2 menos 2 por n1 por i3, o sea, por n3 por i3, y en el fondo es reemplazar esta expresión de acá, ¿no? Y menos n4 por i4 por n1 partido, y todo esto partido en d. Todo esto partido en d. Para el flujo 1, falta el flujo 2, falta el flujo 3, pero va a estar representado por lo mismo. Y ustedes pueden separar esto entre L por I. Entonces, si ustedes despejan los I de acá, les va a quedar I1, I2, I3, I4, ¿cierto? Y acá vamos a tener flujo 1. El mouse me está muriendo. Flujo 1, flujo 2, flujo 3 y flujo 4. Y acá vamos a tener lo mismo, pero sin las corrientes. O sea, para la parte 1 sería A por mu sub 0 por n1 cuadrado, ¿cierto? Aquí sería 3 por n1 por n2. Aquí sería menos n1 por n3. Era 2. No sé por qué coloqué un 2 ahí. Este n3 no tenía un 2. Este n3 de acá no tenía un 2. La fórmula está sin 2. Y menos n4 por i4. Eso ustedes lo repiten para cada una de las mallas
Y si se fijan, este va a ser nuestro L1, L11, perdón, L11. Este va a ser nuestro L12, L13 y L14. Ustedes lo repiten para cada una de las mallas y al final obtenemos, aquí los calculé todos, obtenemos las siguientes expresiones de acá. Ustedes lo pueden revisar más en la pauta, pero en el fondo es bien repetitivo. Tenemos estas expresiones de acá, la L propia S. Y estas vienen dadas por la matriz de inductancia, que la coloqué acá. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda en estos últimos 5 minutos? Kurt, yo lo de la matriz, Sí. ¿cómo multiplicaste por N1 o por qué multiplicaste por N1 cada Sí, es que expresión? esta es la fórmula del flujo. Sí. Entonces, para obtener el flujo 1, necesitamos multiplicar por N1 por el flujo 1, ¿cierto? Ah, ya. Y el flujo 1 lo tenemos aquí. Fue de lo que nosotros resolvimos todo. Ah, ya, sí, ahí sí. Entonces, van a obtener esta inductancia de acá. Yo les recomiendo de verdad que hagan este ejercicio y que de hecho, saben que voy a subir una cápsula de video resolviendo este ejercicio así de forma, sin resolver dudas para que se pueda entender mejor. Pero fíjense que dan esta inductancia. Ya, ahora, la última pregunta que está aquí, que se responde recuerden siempre, casi siempre, la última pregunta se responde como en un minuto, porque viene muy relacionado con la anterior, y dice, determine la relación de tensiones de terminal y corriente del sistema. V es igual a L por I. Entonces ahora nos piden, ya tenemos la de inductancia, y esto se resuelve en un paso, nos piden la de tensión. Y se acuerdan que yo les dije que V1, V2, V3 y V4. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la tensión en sí es igual a la derivada de T del enlace de flujo? Que lo mencioné acá, creo. Bueno, pero en el fondo, ¿cómo es igual a eso? Simplemente es aquí escribir la matriz, bueno, de dt, y aquí el enlace flujo 1, el enlace flujo 2, el enlace flujo 3 y el enlace flujo 4. ¿Cierto? Y al final esto es igual a lo que ustedes tienen arriba, hacer simplemente la derivada. En realidad ustedes colocando esto lo tienen resuelto. Pero, ojo, que si recuerdan bien, B, había solamente uno de los B que estaba relacionado negativamente, que era el 2, porque estaba en referencia a fuente. Entonces B en ese caso va a ser menos la derivada de flujo 2 de T. Y eso es todo. Ahí ya se resuelve la pregunta 3, que eran 20 puntos, y que era solamente escribir esto que está aquí. Y eso sería toda la identidad. Kurt, disculpa. Sí, dime. Entonces, si nos pidieran esto, no hay así como que derivar las otras matrices. Es que como no depende, tú no sabes cómo depende del tiempo esto. Recuerda que esto también es igual a L por DI dt. De acá viene esta derivada en realidad, porque la corriente es la que está dependiendo del tiempo. Pero tú no sabes cómo varía, si en el ejercicio te dicen cómo va, si esto es igual, no sé, a coseno de t, ¿cierto? Ahí tú puedes derivar, pues, pero en el fondo no es algo que se busque, encontrar, en verdad. Pero si les dan una corriente demasiado evidente, que por ejemplo, no sé, que I es igual a un caso así bastante hipotético, 2 por T, simplemente derivan respecto a T el L por DI de T. Pero no es algo que se busque. Yo no he visto que hayan preguntado por la derivada en sí. Eso. Hay una última cosa que me gustaría mencionar, que es súper corta. Y es que, ¿qué pasa porque nosotros estamos tomando nuestra bobina, la estamos tomando con un conductor perfecto?
Es decir, que un conductor que no tiene resistividad, un conductor perfecto, o sea, con inductividad infinita. Si este conductor no es perfecto y tiene una resistencia, lo único que tienen que hacer aquí, ustedes, lo único que afecta es que B1, B2, B3 y B4 van a ser igual a D de T de lo que acabamos de sacar. Eso se mantiene igual, no influye en nada, ¿cierto? Pero aquí esto va a ser más, ¿cierto? Un R por un y uno. Bueno, igual ahí depende de... O probablemente les digan que el embobinado va a ser de misma resistencia para cada uno. Entonces simplemente eso. O sea, es que va a estar agregada la caída de tensión de la resistencia. Eso quería mencionar, porque si se lo llegan a preguntar, que simplemente anotar eso. Obviamente, si les dan una resistencia más específica, va a ser fácil de calcular. O sea, si les colocan, no sé, que esa resistencia vale R1, o sea, que el conductor perfecto vale conductividad, no sé cuánto, ustedes pueden sacarlo con la ley de Ampere, que eso se basaba en el capítulo anterior, no sé si recuerdan. Que J era igual a este por el campo. Pero eso es fácil de intuir, porque se lo van a dar, la conductividad se la van a dar. Pero es solo por si se lo llegan a preguntar, que me recuerdo que en un certamen de hace mucho tiempo lo preguntaron y como que nadie supo hacer nada, y solamente escribiendo esto, solamente escribiendo eso, se daban la cantidad de puntos necesarios. Ya, chiquillos, lo siento por haberme alargado tanto, espero se haya entendido, y voy a subir una cápsula resolviendo el ejercicio de nuevo para que lo puedan entender bien. Kurt, una pregunta. Dime. ¿El lambda 2 es negativo porque estaba en fuente? Sí, porque era lo único que cambiaba en nuestra referencia de aquí, de acá. Ya, súper. Sí, era por eso. Kurt, Bueno, sí, dime. em, ¿de qué iba a ser la otra pregunta? Que dijiste que el profe te contó que viera, O sea, que había como que me dijo estudiar. que, o sea, no me dijo de qué van a ser las preguntas, pero me dijo de que circuito magnético lo pasara sí o sí, sí o sí, y que no entraba efecto skin. Eso era lo que me dijo. Entonces, yo no sé cómo vaya el profe a realizar el certamen en realidad, pero si quiso ver circuito magnético, probablemente circuito magnético sea lo que entre junto con algo más relacionado con lo que vimos al principio del curso, no sé si recuerdan, que era cálculo de campo magnético en sí, eh, que era básicamente la ayudantía 1 que se hizo después del certamen, que es simplemente cálculo de campo magnético, cálculo de conductividad en un circuito, que era precisamente lo que estábamos viendo ahora, que era como conductividad. Entonces, yo lo que me imagino es que el profe puede meter esto, ¿cierto? En un ejercicio aparte. Pero yo creo que se va a centrar harto en ley de Faraday y ley de Ampere, que es el capítulo 9 y que es el que se evalúa, que es lo que acabamos de hacer. Entonces el segundo ejercicio, claro, podría ser algo relacionado con la ley con más relacionado con la ley de Faraday en sí, que yo tenía un ejercicio para esta ayudantía, pero claro, yo sabía que no le íbamos a alcanzar a ver, así que se los voy a subir igual, a lo más tardar hoy día, a la noche. Pero era un ejercicio simplemente de ley de Faraday. El profe me dijo que viéramos ley de Faraday mucho, que lo estudiáramos muy bien. Así que yo creo que eso va a ser lo fuerte de este certamen. Aparte del circuito magnético, la ley de Faraday que acabamos de analizar. Se puede aplicar para distintos tipos de ejercicios. Eso. Kurt, disculpa. Dime. Y así como a la rápida, ya a este punto, ¿Mm? ¿cómo se aplicaría para otro ejercicio la ley de Faraday? Así como Lo que pasa es que, enunciado. claro, bueno, no sé si usted, bueno, hagamos un ejercicio, no sé si se pueden quedar más rato o están aguantando, pero mira, voy a abrir había un ejercicio que tenía preparado acá, que lo tengo aquí. Vamos a ¿Te puedes quedar, Juan, para resolver tu duda? Yo Y sí, sí. Igual va a quedar grabado. aprovecho de dejarla grabada así. Eh,
que había un ejercicio. Ándale, será que me cuesta tanto funcionar con él. Ya voy a compartir esto. Acá está. Aquí está. Era un ejercicio que pedía calcular simplemente las tensiones. A todo esto, cuando en estos ejercicios se pueden derivar varias preguntas, porque en el fondo lo que les preguntan en sí es calcule el enlace de flujo, y nosotros primero tenemos que obtener las tensiones, porque con las tensiones obtenemos el enlace de flujo, porque tensión es igual a dt de enlace de flujo. Y bueno, nos colocan este ejercicio de acá y nos piden que nosotros encontremos las tensiones, en verdad. Y nos dicen que es un sistema, es un material ferromagnético amarrado de esa forma, ¿cierto? Y simplemente hay que ocupar la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que lo mismo que habíamos dicho, el campo enrollado en un contorno, ¿cierto? Es igual a menos, bueno, a B, que también es menos derivada del campo, o sea, del flujo. Y yo aquí tengo un dibujo que había hecho para esto mismo, que era así. Entonces, lo único que tenemos que hacer es relacionar nuestra ley de Faraday con lo que está pasando acá. Y aquí tengo el dibujo. Si nosotros vemos esto desde arriba, verlo desde acá, si aquí tenemos un ojo así, un ojo viéndolo desde arriba, vamos a ver que así se ve desde arriba. El campo está entrando por que acá está la fuente. El campo está entrando. Y tenemos esto desde arriba. Entonces, en el fondo, aquí estamos haciendo lo mismo que el embobinado, solo que en el embobinado es más fácil, porque nosotros tenemos eso, ¿cierto? Ahora tenemos una resistencia con un conductor perfecto. O sea, con un conductor que tiene cierta conductividad finita. Entonces, simplemente nosotros hacemos, es súper corto este ejercicio, hacemos el EDS, y si nos fijamos, por ejemplo, en el contorno de aquí, lo queremos leer en el sentido de las manecillas, o sea, en contra de las manecillas, y obtendríamos una caída de tensión aquí, ¿cierto? Si la corriente está hacia acá. Y una caída de tensión acá. En el fondo tendríamos B1, ¿cierto? Más I1 por R1. ¿Cierto? Bueno, en realidad sería menos para los dos. Pero como esto es igual, sí, en realidad es menos para los dos. Menos. ¿Cierto? Porque nosotros estamos leyendo así y está hacia el otro lado. Y para la otra, la malla de abajo, esta sería como la malla, el contorno 1, contorno 2 estaría acá, y que sería igual a una caída de tensión, o sea, si estamos leyendo acá, B2 sería positivo, B2 sería positivo, y aquí tendríamos una caída de tensión hacia acá, porque I2 lo define hacia acá. En verdad, B2, aquí en estos ejercicios tú defines hacia dónde van las corrientes, solamente tienes que concordar hacia dónde va la corriente y hacia dónde está cayendo la tensión. Entonces ahí como B2 cae en el sentido contrario, simplemente menos I por R2, ¿cierto? Y en la malla de adentro, que sería la tercera malla, que es la que está acá, que es aplicando la misma ley de Faraday, obtendríamos I, ¿cierto? De R1, I por R1, que sería como una caída de tensión aquí. Y bueno, en realidad sería menos R1, menos I por R2. Y eso es todo, porque aquí nosotros podemos simplemente con esta relación de acá, nuestra relación de acá de B es igual a menos el flujo, podemos despejar B1, entonces vamos a tener B1 es igual a menos I1 por R1, porque cuando hacemos la malla esto es igual a 0, la caída de tensión total es 0. Eso viene del LBK total. Cuando nosotros lo hacíamos en el ejercicio recién del campo magnético, estábamos relacionando esto como B0 igual. Esto es una malla, la malla de toda la vida de sistemas del circuito eléctrico. Esto es un circuito eléctrico. Entonces B1 es igual a menos I1 por R1,
y finalmente R1 por R1 más R2 es igual a, o sea, por el flujo es igual a dt. ¿Y esto de qué viene? De que esto es igual a menos la derivada del flujo también. Y en el fondo, esto que está aquí, vendría siendo igual a I. ¿Se entiende? O sea, lo voy a escribir acá, quizás se entienda mejor si lo hago así. Menos I1, o sea, menos I por R1 y más R2 es igual a menos de flujo. Esto yo lo reemplacé aquí. Despejando I. Eso sería como un ejercicio. Son bien, hay que pensar mucho este ejercicio, pero una vez obteniendo el flujo, o sea, teniendo la tensión, ya podemos tener el flujo y todo lo que conlleva la tensión en sí. La B2 sería, como dijimos, sería, ahí tendrían signos iguales, I2 por R2. Y ahí simplemente sería menos R2 partido en R1 más R2 por la derivada del flujo. Un ejercicio así podría ser. No sé si se entendió en verdad. Simplemente es hacer bien la malla. La malla lo resuelve todo. Respetar la referencia de esa malla. Ahí lo que no entendí es cómo se llega al dibujo. Ah, sí. Sí, en verdad eso es lo más complicado. Pero lo que tú tienes que hacer siempre es tomar un contorno cerrado entre tu circuito y la fuente de tensión. Porque el ejercicio nos decía que aquí había una fuente de tensión, y que no lo mencioné en verdad. Había una fuente de tensión que repartía flujos hacia los dos lados. Ahí hice un par de resistores con tensiones entre los terminales. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer para dibujarlo es primero tomar un circuito cerrado, que en el fondo es la misma idea de los LDK. Por ejemplo, ese sería un circuito cerrado. Tomas otro que sea independiente y después tomas el que está entre ellos. Entonces tú llegas y dices hacia dónde están las corrientes y hacia dónde están las tensiones. Probablemente el ejercicio te lo diga. O sea, si nosotros tenemos una configuración así, ¿cierto? Probablemente el ejercicio te diga hacia dónde están las corrientes. Si te colocan las corrientes así arbitrariamente, la corriente 1, la corriente 2, y acá te colocan la tensión B1, ¿cierto? Entre estos terminales. Tú lo que tienes que hacer es leerla en un contorno y escribir sus caídas de tensiones. ¿Cierto? Generalmente las caídas de tensiones igual te las dibujan. Entonces lo único que tienes que hacer es relacionarlas de acuerdo al contorno. ¿Se entiende más o menos? Siempre tienes que obtener un contorno cerrado. Un contorno cerrado respecto al circuito en sí. Cuando nosotros hacemos lo de la bobina, también estamos haciendo un circuito cerrado, solo que es más fácil porque no tiene ninguna, o sea, en el fondo nos colocan B1 aquí, ¿cierto? Y aquí nos colocan I1, y el circuito, o sea, el contorno cerrado es simplemente este, C1. Sería así. El contorno te da tu referencia. Entonces, todas las tensiones que caigan a favor del contorno van a ser positivas y en contra del contorno van a ser negativas. Menos B. Disculpa, Dime. que igual no tiene que ver un poco tanto con lo que estamos viendo ahora, pero en el certamen para justificar que la integral de B por el área es igual al flujo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se Eh, justifica?
se justifica en que como el mu sub 0 es infinito, perdón, el mu del material es infinito, en el material magnético, tú vas a tener un campo eléctrico que es constante. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que con un material con permeabilidad infinita, tú tienes un flujo que no se va hacia los lados. Es como el símil con el campo eléctrico. Si tú tienes un flujo que es igual a una función, o sea, f de x, ojo, no sé cómo se van a haber campos que se van a salir, ¿cierto? Van a haber Claro. flujos que se van a salir. Entonces ahí tú no puedes hacer esta consideración de que sacas el flujo de la ecuación y te queda B por A. Pero simplemente la justificación es que mu es infinito. Con eso ya se soluciona el tema. Si mu no fuera infinito, habría pérdidas por dispersión magnética y se iría el campo para distintos lados y y ahí sí tendrías que hacer la integral porque esto te quedaría en función de un X. Pero eso no se evalúa en este curso. En el curso en sí, por eso les colocan esto infinito, siempre, siempre. Entonces esa sería Vale, vale. la explicación. Vean el ejercicio Vale, de circuito magnético, yo creo que les va a servir para las dos preguntas que puedan entrar. También generalmente entran preguntas o sea, generalmente antes entraban preguntas teóricas, así que igual se las voy a dejar por si acaso, igual que en el certamen 1, por si acaso, por si es que llegan a entrar. Un par de preguntas teóricas que quizás les puedan servir para estudiar. Igual está súper encima del certamen, pero eso les recomiendo yo, que hagan el circuito magnético, y yo creo que las preguntas de ley de Faraday va a tener mucha relación con eso. Fíjense que aquí ustedes pueden determinar la resistencia del circuito solamente con las tensiones y los flujos. Eso. ¿Puedes subir eso hoy por fin? Sí, 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 lo voy a hacer. Sí, de hecho, apenas termine esto voy a resolver el ejercicio de nuevo y para que se pueda ver. Eso era lo que tenía preparado para hoy. Así que si no hay más dudas, voy a tener de grabar.